Bienvenidos a Conexionistas. Son épocas de pandemias, son épocas de virus, vamos a decirlo tal cual, ¿no? Y obviamente, ahorita la noticia y lo que está circulando en prácticamente todo el mundo es el tema de las vacunas. Y para ello, pues optamos por recurrir a una persona que es experta en vacunas, ¿no? Está con nosotros una persona que está por obtener el doctorado en virología, enfocado a fiebre amarilla, pero también tiene un título de ciencias en lo que es el tema, ¿no? Edgar, ¿cómo estás? Armando, amigos de Conexionistas, ¿qué tal? Pues yo estoy muy contento porque vamos a hablar de ciencia. Y porque yo creo que como en pocos programas vamos a cumplir este asunto de que la gente importante para nosotros en Conexionistas no es la gente que tiene nombre público, sino la gente que hace cosas relevantes para los demás, interesantes. Y además es un mexicano que nos tiene muy orgullosos, es un millennial, si lo podemos decir así, para que nos sorprenda a todos, ¿no? Como ya dijo Armando, se va a doctorar. Ricardo Sánchez está con nosotros, que además es hijo de un queridísimo amigo nuestro. Y hay como muchos posibles enfoques, porque podemos hablar del orgullo que representa para nosotros tenerlo allá donde está en Glasgow, toda su trayectoria profesional sobre lo que hace. Y pues bueno, Ricardo, bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Quisiera hacerte una pregunta, siempre desde tu experiencia, desde esta trayectoria que has vivido. ¿Cómo llegaste a donde estás? Y dinos qué es exactamente lo que estás haciendo ahora. Muchas gracias, Edgar, Armando. Gracias por invitarme al programa. Me parece, ya he escuchado varios capítulos y me parece que son fantásticos. Soy su fan, he escuchado ya varios temas. Creo que es un proyecto muy padre, así que felicidades, primero que nada. Eh, Gracias. ¿cómo, cómo llegué aquí? No sé por dónde empezar. Creo que cuando estaba estudiando la preparatoria tuve la oportunidad de estudiar el bachillerato internacional. Eso me dio una oportunidad de conocer, bueno, de tener maestros de diferentes nacionalidades. Incluso mi maestra de biología estudió en la misma universidad en la que me encuentro ahorita, estudió el mismo doctorado que estoy haciendo ahorita, así que podríamos decir que estoy aquí en gran parte gracias a la inspiración de mis maestros, principalmente de mi maestra de biología, ¿no? Ahora Em, estás en Glasgow, ¿no? exacto, estoy ¿Qué, en qué hay ahí en Glasgow. Glasgow? ¿Qué hay aquí en Glasgow? Fíjate que Glasgow es la cuarta ciudad más grande del Reino Unido. Está en Escocia, a pesar de que no es la capital de Escocia, esa es Edimburgo, pero Glasgow es la ciudad con la mayor población aquí en Escocia. Y científicamente hablando, entiendo que es uno de los centros de investigación de biología más importantes del mundo, corrígeme. Exacto. Estoy trabajando en la Universidad de Glasgow, que tiene el Centro de Investigación de Virología especializado solamente en la virología de los más grandes de Europa. Así que soy bastante afortunado en especializarme en virus, ¿no? O sea que estamos hablando con el hombre correcto. Punto. Oye, para comenzar de lleno al tema, Ricardo, explícanos un poco, como Armando decía, pues son tiempos de virus, ¿no? Y yo creo que Armando hacía una observación nada exagerada, y no es este año. A partir de este año son tiempos de virus. Ya todo el mundo vamos a estar conscientes de qué es, ¿no? O bueno, no sé si tan conscientes y ojalá y nos expliques. En este proceso, Ricardo, desde la ciencia de elaborar una vacuna, cuéntanos qué es lo que tiene que ocurrir, qué pasos hay, cuánto tiempo pasa, cuántas personas se involucran, ¿no? Para poder entender específicamente, bueno, cada vez que hay una vacuna en el mercado y que está disponible, pues ya cumplió con todo esto y entonces tengamos una información de primera mano de un científico que además mexicano que está en uno de los lugares más importantes donde se estudian este tipo de virus, ¿no? Sí, sí, claro. Creo que primero que nada hay que entender que los virus han estado con nosotros todo el tiempo, incluso han estado mucho antes de que nosotros llegáramos. Y creo que es importante destacar que cada 2 años, 2 o 3 años, escuchamos de un virus diferente, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahora en el 2020 este coronavirus, pero
en el 2019 hubo una epidemia muy grande en Brasil de fiebre amarilla. En el 2016 estuvo el virus del Zika, no sé si se acuerdan de eso, bastante mediático. En el 2014 fue que el ébola, en el 2012 fue el MERS, en el 2004 fue el SARS. Entonces, cada 2 o 3 años tenemos epidemias de virus. Entonces, van a estar con nosotros todo el tiempo y les aseguro que en 2, en 3 años o incluso menos va a haber otro diferente. Y cada vez que hay uno de estos nuevos, hay como muchísima información. Obviamente hay mucho dinero en la investigación y mucho dinero para promover el desarrollo de vacunas, ¿no? No sé si se acuerdan cuando fue lo del Zika, hubo muchísima información, de repente muchísima atención mediática, le metieron mucha lana a tratar de hacer una vacuna, pero en cuanto empezó a bajar los medios y el interés de la gente, como que ya se escuchó muy poco y ahorita realmente no sabemos nada de una vacuna contra el Zika o no. Entonces, Sí. Vaya, creo que depende mucho del interés de las personas en general. O el famoso ciclo noticioso, ¿no? Que de repente está arriba, termina el ciclo noticioso y ya se van a otra cosa. Exacto, exacto. Pero bueno, regresando a la pregunta original, el desarrollo de una vacuna puede tardar muchísimo tiempo. Normalmente tarda 10 hasta 15 años desde el inicio hasta el final. Y esto es por muchas razones. Primero, tiene que haber un diseño de la vacuna. Tenemos que saber exactamente qué nos vamos a meter al cuerpo. Porque yendo al principio de la vacuna, una vacuna lo que hace es enseñarle a nuestro cuerpo a defenderse cuando el bicho de verdad, cuando el virus, la bacteria, lo que sea, ingrese a nuestro cuerpo. Entonces tenemos que enseñarle. El diseño de una vacuna puede haber varias. Existen varios tipos de vacunas. Por ejemplo, existe la vacuna vamos a poner el ejemplo de la hepatitis A. Es un virus tal cual. Agarran el virus y lo desactivan por medio de radiación o por medio de calor, por diferentes medios, lo desactivan y nos lo meten al cuerpo. Entonces, cuando nuestro cuerpo ve al virus, dice, ok, esto es algo que no me pertenece a mí, es una partícula extraña a mí, entonces voy a generar una reacción inmunológica contra ese virus, ¿no? Entonces, lo primero es el diseño de la vacuna. Una vez que tenemos el diseño y que podemos producir la vacuna, hay que ver si la vacuna es safe. Ay, Dios mío. Segura. Segura, sí, sí. Gracias. No. Hay que ver que la vacuna sea segura. Entonces, eso sería la primera fase clínica. Seguramente han escuchado mucho de esta, que si está en fase 1, fase 2, Ajá. fase 3. Primero que nada hay que ver si la vacuna es segura, es decir, que la vacuna no nos vaya a hacer que nos crezca un tercer brazo, ¿no? Hay que ver que sea segura. Esto se hace por muchos métodos, ¿no? Primero se puede hacer en tejido, en el laboratorio, después se puede probar en animales pequeños, por ejemplo, en ratones, en conejos, después se puede probar en animales un poco más grandes, como chimpancés, y después se prueba en humanos. Recordemos que esto solamente es para saber que la vacuna sea segura. Después viene la siguiente fase, que es vamos a ver si la vacuna puede proteger contra el virus en sí. Entonces es otro estudio completamente diferente, independiente al primero. Y después va la fase 3, que es otra vez más estudio para ver si la vacuna puede ser efectiva contra la población en el virus, ¿no? Entonces, vaya, para resumir, son muchas fases. Son 3, 4 fases clínicas en las que se estudia qué tan segura es la vacuna, en la que se estudia qué tan efectiva es la vacuna para prevenir la enfermedad, en la que se investiga todo tipo de cosas que ahora sí que pueden salir mal.
Todo esto es para asegurarnos de que la vacuna funcione. Por eso tarda 10, por eso tarda 20 años a veces. También está la restricción del dinero, ¿no? Lo que hemos dicho de la parte mediática, ¿no? Si la gente no le interesa, las instituciones no le meten dinero. eh, entonces, tarda muchísimo tiempo esto. O sea, es un proceso Claro. larguísimo. Ahora, aquí la pregunta es, y es lo que más gasolina le han metido a las conspiranoias y a la gente que está en este tema de la conspiracionitis, pues es, ¿cómo es posible? Si normalmente una vacuna tarda años en salir, ¿a qué se debe que esta hayan desarrollado en meses? Seguramente hay algo malo ahí. Seguramente. Eso es lo que dicen estas personas. Mira, creo que una cosa es muy importante. Lo primero es, el coronavirus ahorita está en la boca de todos, en todo el mundo. Esto no es algo como, por ejemplo, el ébola fue muy importante en África. Ok, en África, una población grande sin duda, pero no le estaba afectando a todo el mundo. El Zika fue importante en Sudamérica. Ok, en Sudamérica, ¿no? Pero ¿a qué le afecta a un investigador en Tokio? Pues no mucho, ¿no? Ahorita el coronavirus está en todo el mundo y está afectando a, creo que van 85 millones de personas infectadas, está en todos lados. Entonces, muchas instituciones, muchas universidades y muchas instituciones privadas le están metiendo mucho dinero porque obviamente este es un tema importante que nos está afectando a todo el mundo en este momento. Entonces, primero que nada es eso, atención y dinero. Y por otro lado, hay una colaboración en la comunidad científica internacional como nunca se había visto. Como este es un tema que nos está afectando a todos, ahorita tú puedes encontrarte un investigador en Alemania, en Japón, en donde quieras, que comparten la información porque finalmente es un fin común, que es encontrar la vacuna, encontrar un tratamiento contra esto, ¿no? Ahorita, vaya, normalmente los investigadores, los científicos quieren encontrar algo y ser los pioneros en algo, ¿no? Y encontrar algo antes de que el vecino encuentre algo. En este caso creo que es diferente. En este caso creo que hay una colaboración internacional científica como nunca antes, en la que las instituciones se regalan reactivos, se prestan reactivos, se pasan los secretos, las recetas, porque todos queremos lo mismo, que es pues salvar vidas, ¿no? Entonces, esa es otra muy importante que no se toma en cuenta. Y la tercera es que esta vacuna se está haciendo con, podríamos decir, tecnología que ya existe. Entonces, farmacéuticas enormes como Pfizer, como AstraZeneca, Merck, todas aquellas, finalmente ya tienen plataformas, porque ellos ya hacen vacunas de por sí. Entonces, ya tienen la plataforma, solamente tienen que adaptarla con el nuevo virus. Entonces, esas son tres principales razones, creo que por las cuales es posible o ha sido posible hacer una vacuna tan rápido, ¿no? O sea, esto elimina entonces pues todas estas conjeturas, ¿no? Porque cuando tú hablas de este periodo digamos, hasta 10 años, estás hablando de empezar desde cero De cero, y exactamente. tú solo, ¿no? Es Así es. decir, como investigador, como miembro de la industria, estás tú solo. Y entonces aquí dices, a ver, uno, no se empezó desde cero. ¿Sí? Dos, se aceleran los pasos por esta colaboración que dices. O sea, estos aprendizajes se comparten. Sin ¿No? duda. Tres, quiero pensar que también hay una especie de recursos, es decir, hay acceso a recursos como nunca antes también, ¿no? Así Y es. todas esas, digamos, condiciones facilitan, ¿no? Que la vacuna se haya producido como antes. En pocas palabras, estamos teniendo una receta para que de aquí en adelante, ¿no? Ya sabemos cómo disminuir ese tiempo de producción de cualquier vacuna. Es decir, sí se puede hacer, pero debe de haber estas condiciones que no había antes. ¿Es por ahí? Sin duda, estás 100% en lo correcto. Ojalá que en el futuro, si existe una enfermedad en un lugar en Sudamérica, por ejemplo, toda la comunidad científica y a todo el mundo le interese de tal forma que se pueda hacer una vacuna tan rápido como en este caso, ¿no? O sea, que no sea solo un caso especial por el hecho de que le está afectando a todo el mundo, ¿me explico? Ahora entiendo que tú estuviste particularmente involucrado o tu doctorado es sobre la participación, desarrollo de una vacuna en particular. Sí. Cuéntanos en esa experiencia, ¿no? Para entender un poco cuando nos dice el proceso de elaboración, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Cómo el hombre de ciencia como tú enfrenta, digamos, este periodo? O sea,
digo, quiero quitar del imaginario colectivo esta mente de que tenemos hombres, eh, uno, mayores y despeinados, o sea, ya no fuiste tú, ¿no? Con batas blancas jugando con pipetas y probetas y mecheros y, ¿no? Y echándole patas de rana para ver qué sale, ¿no? Entonces, bueno, eso es la ciencia. Bueno, no. Esto es otra cosa. ¿Cómo ocurre? Mira, yo me he enfocado en la elaboración de una vacuna contra el Zika y que hasta el momento no existe o hasta el momento está en desarrollo, y una vacuna contra la fiebre amarilla. Esas son las dos vacunas principalmente en las que me he enfocado. En el caso de la fiebre amarilla, ya existe una vacuna con la fiebre amarilla. Primero, déjame darles un punto, un dato curioso de la fiebre amarilla. Ahorita ya se escucha poco de ese virus, pero ese virus fue tan importante que no sé si ustedes sabían esto, pero la capital de Estados Unidos solía ser Filadelfia y se cambió a Washington, D.C. por una epidemia de la fiebre amarilla que devastó a toda la ciudad de Filadelfia. Órale. No. Entonces, la fiebre amarilla, digo, desde el siglo XVII, mucho antes seguramente, pero incluso creo que hay descripciones de la fiebre amarilla en los tiempos mayas. El chiste es que la fiebre amarilla ha Ok, sí, causado sí. cosas, ¿no? Existe una vacuna, pero hay varios problemas con esa vacuna. Para darles un pequeño resumen un poquito rápido, la vacuna agarras el virus y lo debilitas. Por medio de mutaciones lo debilitan de tal forma que cuando lo introducimos en nuestro cuerpo no nos causa la enfermedad de la fiebre amarilla como tal, pero nos da chance a nuestro cuerpo de hacer una reacción inmunológica contra el virus para defendernos en un futuro, ¿no? Ujú. Pero como es un virus débil, o sea, es un virus vivo, por así decirlo, aunque debilitado. Entonces, por lo tanto, no se lo puedes dar a una persona que tenga una inmunodeficiencia, porque Claro. pues, las personas no tienen cómo defenderse incluso contra un virus debilitado. No se lo puedes dar a mujeres embarazadas, no se lo puedes dar a niños pequeños, ni a personas mayores, no se lo puedes dar a personas con alergias contra los huevos, no se lo puedes dar a personas con enfermedades crónicas como hepatitis, no se lo puedes dar a personas que están bajo tratamiento de quimioterapia o radiación. El chiste es que tiene varias limitaciones esta vacuna. A pesar de que es muy efectiva, tiene varias limitaciones. Ujú. Por eso, parte de mi investigación es tratar de desarrollar una vacuna que sea un poco más eficiente. De hecho, utilizando los métodos que se están utilizando ahora para este nuevo coronavirus, ¿no? O sea, Claro. el chiste es movernos hacia ese tipo de vacunas. Y en cuanto a la vacuna del Zika, bueno, como hace el 2016 hubo una epidemia bastante grande, eh, pues se ha tratado de desarrollar varias vacunas contra el Zika porque, pues por todas las consecuencias que puede tener principalmente para los bebés o los fetos en las mujeres embarazadas, ¿no? Me voy a ir al lugar común y ustedes me disculparán, pero pues dicen por ahí que en tiempo de crisis también es tiempo de oportunidades, ¿no? ¿Cómo va a beneficiar? Porque aquí estás hablando de una colaboración inédita, ¿no? El hecho de que tanta gente colabore, comparta recursos, comparta conocimiento, comparta cosas que han hecho, que han desarrollado. ¿Cómo va a salir la comunidad científica de esto? En el sentido de que, pues aquí tiene que venir algo más, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, toda esta colaboración tiene que generar, además de la vacuna, algo superior, vamos a decirle de alguna forma. ¿Cómo va a salir la comunidad científica y sobre todo ustedes que están especializados en virus de esta crisis? ¿Por qué lado va tu pregunta? O sea, En general, o sea, ¿qué va a pasar en el futuro con ustedes, con toda la información que han desarrollado, que han generado ustedes, con toda la investigación, con todo el conocimiento que han obtenido? híjole, mira, yo esperaría que con toda al compartir tanta información y todo eso se pueda hacer una comunidad más fuerte y ojalá que
este tipo de colaboración promueva más colaboraciones en el futuro. Yo creo que a nosotros que ya nos tocó este proceso en el cual pudimos colaborar incluso internacionalmente así de fácil, yo espero que a nuestra generación de científicos pueda ser más propensa a la colaboración en un futuro, ¿no? Pueda ser más propensa justo a ser un poco menos egoístas y a compartir esta información por un bien común, ¿no? Ujú. Oye, Ricardo, regresando a los ingredientes, o para hablar más bien de los ingredientes que faciliten, digamos, no solamente esta colaboración, sino el trabajo de un científico, ¿no? Eh, Creo que hay una especie de impedimento colectivo porque no tenemos claro qué es lo que hace un científico. Entonces nos parece que pues, es un hombre que se encierra en su torre, que no lo vemos, hace cosas raras y de repente sale con algo milagroso y dice, ya, ya está, ya lo encontré, ¿no? Pero no sabemos qué es un científico, ¿no? O muy pocos lo saben, ¿no? Entonces, como sí sabemos, ¿no? Qué es lo que hace cualquier cosa que entra al mercado, porque ya las vacunas entran al mercado, como que hay referentes muy claros de eso, ¿no? Entonces sabemos que es una fábrica, sabemos lo que es un empresario, sabemos lo que es lo que tú quieras. Es muy visible. Y al ser muy visible, pues pueden pasar cosas favorables y desfavorables, pero finalmente yo no creo que ningún sistema de producción, sobre todo que tenga que ver, eh, eh, pues bueno, yo diría nada, ¿no? No se hace sin ciencia, la que tú quieras, ¿no? Física, bioquímica, la que sea. Entonces, me cuesta mucho trabajo pensar en que detrás de algo que al finalmente llega al mercado no haya habido ciencia. Entonces, pensando en este científico y concretamente en este caso, digamos, de biotecnología o como se le llame, ¿no? ¿Cómo es esa vida del científico? ¿Qué pasa, ¿no? En esta rutina? Es decir, para no pensar que son estos hombres que se van a la montaña, se encierran y luego regresan. ¿Qué ocurre, ¿no? Y sobre todo en estos procesos, ¿no? En estos tiempos de ardua investigación, de mucho trabajo, de mucho requerimiento para colaborar, de demanda pública. ¿Cómo es, Ricardo, esta vida de científico? Pues ahora sí que prácticamente en mi parte como científico, mi parte se le llama investigación primaria, es decir, es lo primero. Yo no trabajo necesariamente en ensayos clínicos con pacientes, yo no trabajo en hospitales, yo donde trabajo es en mi laboratorio. Entonces, primero eso, ¿no? Mi trabajo prácticamente todos los días es estar en un laboratorio. En el laboratorio, pues trabajamos con células, trabajamos con tejidos, estas células vienen, a ver si me explico con esto, para evitar trabajar con animales todo el tiempo, que pues eso es éticamente un poquito difícil, trabajamos con células. Estas células provienen de cánceres, de tejidos cancerígenos. Que es un tejido cancerígeno se caracteriza por dos cosas. Uno, que son células que crecen y crecen y crecen y crecen. Y dos, no se mueren. Por eso se forman tumores en el caso de los cánceres, porque las células crecen y no se mueren. Entonces, al nosotros utilizar esas células, podemos crecerlas en unos vasitos, por así decirlo, en unos platitos, y podemos experimentar con ellas. Entonces, al final, si se nos acaban estas células que tenemos, nomás agarro unas poquitas y las pongo en otro vaso y van a crecer, van a crecer, van a crecer. Y después agarro estas poquitas, las pongo en otro vaso y las voy a crecer. Entonces, aprovecho estas características innatas del cáncer para, eh, para hacer mi investigación, ¿no? Obviamente, estas células, por ejemplo, pueden venir de tejidos del hígado. Entonces, así puedo yo, como ejemplo, saber cómo la fiebre amarilla afecta células del hígado, ¿no? Puedo agarrar yo tejidos cancerígenos pulmonares y puedo ver cómo la influenza ataca los pulmones en un vasito para no tener que trabajar yo con
con animales o con humanos, con pacientes, pues yo lo veo en un vasito, eso se llama investigación in vitro, ¿no? Y eso es prácticamente lo que hago principalmente, ¿no? En cuanto al desarrollo de vacunas, muchas veces tratamos de no hacerlo mucho, pero a veces sí es necesario trabajar con animales. Entonces, lo que hacemos es generar diferentes tipos de vacunas, diferentes plataformas de vacunas y probarlas en ratones. Entonces, nosotros agarramos parte de ese ratón, agarramos muestras de sangre de ese ratón y vemos cómo la vacuna, si la vacuna pudo hacer una reacción inmunológica contra el virus, es decir, si la vacuna es efectiva para matar al virus. Entonces, de esa forma también nosotros podemos ver por qué dirección nos vamos a ir en la vacuna que nos interesa hacer, ¿no? Oye, y en ese proceso, una vez que tu investigación, o sea, ¿cuándo termina tu investigación? Y una vez que tu investigación termina, ¿qué sigue? O sea, tú, digamos, decir, ya tienes todas tus cajas de Petri, ya sacaste lo que tenías que lograr y luego, ¿qué pasa? Bueno, muchas veces dentro del mismo centro de investigación hacemos colaboraciones. Entonces, por ejemplo, el grupo de investigación al que pertenezco, hacemos la parte inicial, es decir, como ejemplo, el desarrollo de la vacuna. Y después nuestro material, ya que tenemos nuestras cajitas, se las pasamos al investigador de junto y esa persona, por ejemplo, digamos, se enfoca en probar en pacientes, ¿no? Y, por ejemplo, se la podemos dar a un investigador que se dedica a pasar esas medicinas, esas vacunas o lo que sea a pacientes que puedan beneficiarse, ¿no? Por ejemplo, entonces, muchas veces nosotros nos quedamos ahí, nosotros ponemos ahora sí que un punto final en nuestra investigación y se la damos al siguiente nivel para ver qué pueden hacer ellos, ¿no? En otras ocasiones también podemos patentar nuestras cosas y vendérselas a una farmacéutica, por ejemplo. O, finalmente nosotros no hacemos todo el proceso, es imposible que un grupo haga el proceso desde el principio al fin. Requerimos colaboraciones de compañías o de otros investigadores, otras instituciones, etcétera, ¿no? Pues ahora me gustaría seguirme hacia el lugar que, pues es el que me gusta a mí analizar y me gusta a mí observar, que es la pseudociencia y sobre todo, pues todo lo que ha surgido alrededor de la cuestión de la vacuna, ¿no? La antivacuna, la gente que ya existía el movimiento, ¿no? Y ahora como que hay una especie de renacimiento. ¿Por qué? Pues porque no faltan los que ven moros con tranchetes, vamos a decirlo en una forma muy normalita. Eh, Primero que nada, me gustaría entender un tema. Ustedes ya tienen, vamos a decirlo de una forma un poco burda, la receta de la vacuna. Es decir, esta es la vacuna. De ahí a que llegue a la calle, a que llegue a la clínica, a que llegue al lugar donde la van a instalar, ¿qué tan difícil, qué tan complicado es? ¿Es muy complicado, es muy difícil por ese lado? ¿O al revés, es simplemente un proceso industrial que nomás es cuestión de que agarre vuelo? ¿Qué sigue ahí en este caso? Mira, sí es un proceso industrial, porque finalmente está limitado a la maquinaria que tenga la empresa, ¿no? O sea, Ujú. finalmente sí, ya tenemos la receta y todo eso, pero las máquinas solamente pueden hacer cierto número de vacunas y somos millones y millones y millones de personas. Entonces, eh, sí es un proceso industrializado y sí requiere, pues más que nada, tiempo, aunque también es importante destacar que el transporte puede ser difícil y no sé si lo mencionas justo por el caso de las vacunas de Pfizer Ujú. que requieren una transportación a menos 70 grados centígrados. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso en África, por ejemplo, o en países subtropicales, ¿no? O sea, que finalmente va a ser imposible de hacerlos en países que no tengan la infraestructura. Entonces, por un lado sí es onda de que pues nomás agarre un poquito de vuelo, por otro lado estamos limitados a la maquinaria
y por otro lado hay que tomar en cuenta que en muchas ocasiones va a ser difícil si no existen algunos métodos más eficientes de transporte, ¿no? Claro. Y ahora sí, yéndonos hacia la pseudociencia, yéndonos hacia la conspiranoia, ¿cómo ven ustedes como científicos y sobre todo gente que está al pie del cañón haciendo una labor que incluso hace rato nos comentabas, mis pocas vacaciones, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo una labor titánica, ¿no? ¿Cómo ven ustedes a gente que con la mano en la cintura dice, no, es que eso es nomás un Para ganar invento, dinero. ganar dinero, controlarnos, etcétera? ¿Cómo ven ustedes eso? A mí me cuesta mucho trabajo porque yo llevo, bueno, voy para 10 años estudiando lo que estoy estudiando, pero simplemente alguien puede ver un video en YouTube o puede leer un tweet y ya pretender que sabe más que uno, ¿no? Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo la gente que veo, por ejemplo, que está tomando, ¿cómo se llama? Hidrocloroquina o que está tomando dióxido de ese tipo de cosas. Digo, bueno, bajo qué sustento científico lo estás haciendo? Y dicen, no, pues es que lo vi en YouTube. Ah, bueno, pues para mí es difícil batallar con eso. Ujú. Eh, Difícil batallar porque mucho viene de la ignorancia y es un poco, pues sí, es un poco frustrante justamente por lo que dices, porque mucha gente en el ámbito clínico y también científico, pues están partiendo el lomo todos los días para que llegue alguien y nos diga, no, no es cierto, esas son puras, nos van a meter un microchip y no sé qué, pues sí. Muchas veces, fíjate que me ha pasado que la gente confunde un poquito y piensa que me ha tocado que dicen, es que ya existe la vacuna contra el cáncer o ya existe quién sabe qué, pero a las farmacéuticas no les conviene y entonces no sé qué. Y digo, bueno, yo trabajo para la Universidad de Glasgow. Yo no tengo nada que ver con ninguna farmacéutica, ni gano regalías, ni gano absolutamente nada, no tengo nada que ver. ¿Por qué la Universidad de Glasgow estaría invirtiendo millones de dólares en la investigación de algo que ya existe? O sea, simplemente no tiene sentido. Yo creo que a la gente le falta un poquito separar eso y bueno, todo viene por teorías de conspiración que la gente se cree muy fácil, ¿no? Oye, Ricardo, siguiendo esa línea de conversación, yo lo que veo desde el fenómeno público es que hay un vacío de presencia de la comunidad científica Ujú. que le permite, que permite ser llenado por intereses políticos, intereses de grupos de presión, paranoias, ¿no? Lugares comunes, cualquier cantidad de listado de absurdos que podemos usar aquí. Pero me parece que también es responsabilidad de la comunidad científica, de alguna manera, ¿no? Hacerse cargo de esta parte. Es decir, no solamente es un asunto de, a ver, nuestra chamba es de puertas hacia adentro, ¿no? Hagamos lo que tengamos que hacer, no nos distraigamos, sí, cierto. Pero en un mundo como el de hoy, en un mundo tan conectado, como tú bien dices, en un mundo en donde un tuit hace más daño que una investigación mal hecha, por ejemplo, eh, quiero pensar que ahí hay un vacío que la comunidad científica quizás, ¿no? No entiendo la razón, no quiero calificarla, pero ha dejado, es decir, y entonces su voz, ¿no? Se hace presente solamente desde el terreno de la ciencia y entonces es, bueno, yo les voy a decir porque les voy a demostrar y entonces hablemos de cadenas de carbono y de ácidos ribonucleicos y lo que tú quieras. Pero eso sigue siendo una conversación muy privada y entonces escapa. Tú verías, a lo mejor no estás de acuerdo, ¿eh? Y aquí lo que hacemos en Conexionistas es no tenemos que estar de acuerdo. Lo que se trata de exponer ideas y puntos de vista. En mi particular opinión, creo que ese vacío debería de repensarse en la comunidad científica para tener quizás un poco más de interés, ¿no? En explicar algunas cosas
no con el ánimo de ganar debates ni entrar a discusiones públicas absurdas, ¿no? Sino más bien para poner ahí un punto y sembrar una conversación que no es común verla. Sí, Entonces, o quizás estas explicaciones son en papers muy crípticos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algo que a nosotros nos impresiona es que tú tengas un paper escrito con un premio Nobel, correcto. ¿no? Entonces, y saber, estamos hablando con alguien que se acercó a un premio Nobel, que es parte de eso, ¿no? Y entonces, gracias a tu generosidad, estamos platicando contigo. Pero si no nos enteramos a través de tu padre o a través de uno que, bueno, aquí está, miren, es muy complicado que eso salga de la comunidad científica, quizás en un lenguaje mucho más accesible, ¿no? Y nosotros los que no compramos las teorías de la conspiración, los que nos alejamos de todos estos mecanismos de pensamiento, de repente volteamos y tenemos pocos elementos para decir, no, espérense, aquí hay hombres que están haciendo ciencia y lo que ustedes están diciendo no tiene fundamento, están pensando con el hígado, en fin. ¿Estarías de acuerdo con eso? O a lo mejor sí se hace y el que no tiene ni idea de lo que está pasando soy yo. No, no, creo que tienes razón. Creo que sin duda existe ahí un vacío. Principalmente en México lo siento más prominente que en otros lados. Creo que aquí en el Reino Unido, por ejemplo, en el centro de investigación en el que trabajo, nos dedicamos mucho a eso, a tratar de encontrar al público en general que no tenga conocimientos científicos. Hacemos mucho eso en los centros comerciales. Hacemos eso con gente que tiene problemas de drogadicción. Vamos y les explicamos por qué está mal compartir jeringas, sin prejuicios, sin estigmas, solamente vamos a explicar la ciencia, ¿no? Lo siento mucho más prominente aquí que en México, pero sin duda creo que existe incluso aquí en muchas partes del mundo eso, ¿no? Creo que para mí en lo particular me es complicado meterme en ese tema, en ese debate, por ejemplo, porque me es muy frustrante y porque justo yo tengo las armas, tengo los conocimientos y tengo las armas, pero no las puedo explicar porque me metería en terminología muy complicada, que quizás el farsante o la persona que crea esas teorías no entenderían ni siquiera. Y no quiero de ninguna manera decir, soy mejor o lo que sea. Simplemente para mí no puede existir una conversación con alguien que ni siquiera tiene ese conocimiento, ¿no? Y que simplemente es como si yo le dijera a un arquitecto, tienes que hacer una casa así, tienes que diseñarla así. Y, y le digo, es que yo sé porque yo vi un video en YouTube de cómo construir una casa. No, entonces el arquitecto, pues, como que por ahí va un poquito eso, en el que me es complicado meterme en esa conversación porque siento que la otra persona muchas veces ni Sí. siquiera está dispuesta a escuchar, ¿no? Sí, 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 y vaya, lo hemos visto, ¿no, Edgar? Cuando hablamos con el doctor Jaime Burkle, también nos decía que el doctor Google era su peor, su peor enemigo. Pero bueno, a lo que iríamos entonces en un momento dado. Yo he leído mucho sobre el tema y una de las cosas que me llama mucho la atención es que la gente que cree en este tipo de cosas es gente que tiene mucha curiosidad y gente que está buscando explicaciones, ¿no? Y obviamente pues, se encuentra con, pues si no sea la más sencilla, tal vez sea la más accesible, ¿no? En el sentido de que tú googleas y te sale en automático. En ese sentido y en esa forma de ver el tema, ¿tú qué le dirías a una persona, si yo fuera una persona que te dijera, ¿sabes qué? Pues estoy dudando en ponerme la vacuna por muchas razones. ¿Tú qué le dirías a esa persona? Creo que primero sería acercarte a una persona que tenga conocimiento. Y si esa persona, por ejemplo, es un médico, creo que un médico tiene conocimiento suficiente para poder decirte algo con respecto a eso, ¿no? Creo que no es bueno confiar simplemente en Google. Creo que mucha de esa información es falsa, si no es que la mayoría. Si quieres meterte a saber la información correcta, tienes que ponerte a leer papers y sé que pues eso no es algo que, que a alguien le interese pasar el domingo leyendo artículos científicos, ¿no? Claro. Entonces,
es un tema muy difícil, porque lo único que te diría es acércate al médico, porque finalmente es la persona de ciencia más cercana a otra, o sea, a cualquier persona, porque no creo o sea, es difícil que conozcas a un investigador. Em, pues eso, la verdad es que ahí sí hay un vacío que justo como mencionaban antes, que no sé de qué otra forma poder llevar a alguien de la mano a la información correcta, ¿no? Pues sí, creo que lo principal es ser un poquito incrédulo y asegurarte de que las fuentes vengan de una institución oficial. Por ejemplo, muchas veces mi mamá me pregunta, oye, leí que tal cosa es el milagro, que tomar vinagre con limón va a hacer que no te dé COVID o que la vitamina D o lo que sea. Y le digo, bueno, ¿dónde leíste esa información? Y me dicen, WhatsApp, alguien me lo mandó. Le digo, ok, mira, si no lo lees de la Organización Mundial de la Salud o de la CDC, no lo creas, porque si hay algo importante va a salir en esas instituciones, ¿no? Entonces, pues por lo menos creo que eso es algo que le puede ayudar a alguien que tenga dudas, es búscalo en la Organización Mundial de la Salud o algo por el estilo. Ante tanta mala noticia y ante tanta conjetura y tanta paranoia que está suelta y que no terminó, no termina con el año y que va a seguir. La buena noticia es que tenemos personas como tú, Ricardo. Es decir, Sí. creo que somos afortunados por tenerte cerca, eh, por saber lo que estás haciendo y por saber que pues este trabajo científico es ante todo lo que ya sabemos, que lo corroboramos ahora, es un trabajo serio, ¿no? Seguramente, ¿no? Como en todos los casos, ¿no? Habrá desviaciones, habrá intereses creados, habrá todo aquello que hace que, como dicen por ahí, la piedra ruede. Eso no lo vamos a poder evitar. Pero de ahí pensar a que el trabajo científico se anula, ¿no? Es desacreditado de tajo porque alguien de un plumazo le pareció que, me parece que hay una distancia muy grande que hay que recorrer. Vamos a ver cómo evoluciona esto, Ricardo. Ya estamos viendo movimientos importantes en países, ¿no? Ya no es un movimiento de gente que dice, no, no hay que vacunarse por cualquier razón fundada o infundada, pero estamos viendo este fenómeno. Y creo que entonces la ciencia debería de considerarlo porque la reacción, como tú dices, en esa fase en donde se tiene que ver pruebas, pues viene este fenómeno humano de decir, señores, es que si no se la ponen no va a pasar nada. Y habrá que seguir conversando en eso, ver cómo se comporta ese fenómeno. Entonces, sabemos que estás muy ocupado, ¿no? Que somos privilegiados al platicar contigo y quisiéramos dar un poco de tiempo para que ver cómo esto evoluciona, para ver qué hace la ciencia al respecto y en algún momento regresar contigo cuando se pueda. Por lo pronto, Ricardo, agradecerte muchísimo tu tiempo, eh, eh, tu candidez para decirnos las cosas como son, ¿no? Y nuestro reconocimiento, ¿no? Por el lugar donde estás, por lo que estás haciendo, por las ganas que le pones y sobre todo porque sabemos que te va a ir muy bien y si a ti te va bien, a nosotros nos va a ir bien. Muchas gracias. Exactamente. Muchas gracias por la invitación y yo encantado de regresar en cualquier momento que me diga. Te lo agradecemos mucho, Ricardo. Oye, somos conexionistas. ¿Cómo conectamos contigo? Redes sociales, etcétera. Creo que lo más fácil es mi mail de mi institución. Creo que ahí me pueden contactar si tienen cualquier pregunta en general de lo que justo tratando de llenar ese vacío científico del que estábamos hablando, de cualquier duda o de lo que quiera que tenga que ver con esto. Mi email es r.sánchez con Z, diagonal Velázquez, las dos con Z, punto uno, arroba research.gla.ac.uk. Está un poco largo, pero quizás lo podemos escribir ahí en algún lugar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo veremos en pantalla, no te preocupes. Y con nosotros, con Conexionistas, no lo olviden, nuestro Twitter es Conexionistas MX.
Nuestro Facebook también, Conexionistas MX. Búsquenos en nuestro canal de YouTube, Conexionistas México. Y todos nuestros podcasts los pueden encontrar también en Spotify y en iVoox. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit. En YouTube lo encuentran a él como Alejandro Saborit. Y el diseño de Sofía Reynoso. Su Facebook, Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Nosotros somos Conexionistas. Muchas gracias.